Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de aplicación de la derivada en un punto. Pero antes de avanzar en los ejercicios, de resolver estos ejercicios, lo que voy a hacer es, voy a hacer una especie de presentación del concepto muy breve, como una especie de llave para poder hacerlo sin enredarse conceptualmente, digamos. Por supuesto que es bueno ver las explicaciones que publiqué anteriormente a este video, pero también es bueno tener una especie de síntesis muy breve sobre lo que es la derivada en un punto para poder, a los fines de la práctica misma, de la resolución misma de los ejercicios. Entonces lo primero que hay que quedar claro, hay que dejar claro, digo, es que si ustedes tienen la gráfica de una función, supongamos que estos son los ejes, y tienen la gráfica de una función, podría ser esta la gráfica, y consideran un punto cualquiera de la gráfica, eh, si la gráfica es una curva suave, es decir, continua y suave, intuitivamente se entiende lo que es suave, ¿no? Que no tiene picos o puntos donde la gráfica se vuelve angulosa o se quiebra. Pueden tomar entonces en ese caso un punto cualquiera, donde también la gráfica tiene que ser una curva suave, y ahí van a poder ubicar una recta tangente a la curva, a la gráfica, que es una curva suave, y esa tangente, si la curva es suave en todos sus puntos, existe en todos los puntos, por supuesto. Existe una tangente por cada punto. Por ejemplo, si tomáramos este punto, acá habría otra tangente. Si tomáramos este punto, acá habría otra tangente. Y así sucesivamente. Bueno, ¿a qué llamamos derivada de la función f de x en este punto? Bueno, primero que nada, no en este punto de la gráfica, sino en este punto. Cuando se dice en este punto, es en este punto. En este, en este punto del eje x. En este punto del eje x, que este puede ser el valor, un valor fijo que puede ser, por ejemplo, a, un valor fijo a, que puede ser 3, 5 o 7. ¿A qué llamamos la derivada de la función f de x en a? O sea, en x igual a, o en el punto x igual a, en ese punto del eje. Bueno, este punto del eje está relacionado con este punto de la gráfica. Y este punto de la gráfica tiene, ¿cuáles coordenadas tiene? La coordenada A y la coordenada que le corresponde según la función, que es, ¿cómo hacemos para averiguar la otra coordenada? Hacemos f de A. F de A que puede dar otro número B. Bien. Y entonces la derivada en x igual a de la función f de x es la pendiente de la tangente en el punto a f de a, o sea, en el punto AB, que es este punto, ¿sí?, del gráfico que le corresponde a x igual a. O sea, si yo tengo x igual a ese punto, a ese valor x igual a le corresponde el punto a, la primera coordenada es a, porque x es igual a f de a, o sea, b, le corresponde el punto a b. Bien, ese punto del gráfico
Si la curva es suave, en ese punto del gráfico hay una tangente a la curva, o sea, a la gráfica. Bien, y entonces, esa tangente tiene una pendiente, ¿verdad? La pendiente de la tangente, que es un número. Bien, eso, la pendiente de esa tangente, es la derivada de f de x en x igual a. Es eso es lo que entendemos por derivada. ¿Por qué derivada? Bueno, porque ese valor se deriva, el valor de la pendiente se deriva del valor de x. O sea, es una consecuencia. Entonces, ¿qué es la derivada de una función en un punto cualquiera? Para un valor cualquiera x de x es una pendiente. La pendiente de la tangente, que es tangente a la gráfica, en el punto que tiene la abscisa o primera coordenada x igual a, o sea, el número x que estamos considerando. Básicamente esa es la definición de lo que es la derivada. Y por supuesto que a lo largo de la curva el valor de la derivada, o sea, la derivada cambia según el valor de x, porque según el valor de x la gráfica también va cambiando, y también van cambiando las tangentes, y también van cambiando las pendientes de las tangentes. Por lo tanto, cambian las derivadas. Y lo segundo que hay que saber, bueno, eso es básicamente lo que es la derivada de una función en un punto de x igual a. Y lo segundo que hay que saber es cómo se calcula en principio, cómo se calcula ese valor, esa pendiente, la pendiente de esa tangente. Bien, yo simplemente no voy a hacer todo el razonamiento que hice en videos anteriores, sino que voy a escribir cómo se calcula la derivada de f de x en x igual a, que se simboliza f' de a. Este es el símbolo. Este es el símbolo para la derivada. Se calcula así: f' de a va a ser igual al límite con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Es decir, la derivada, la pendiente de la tangente en el punto a f de a, en el punto a b, se calcula de esta manera. O sea, hay que hacer un cálculo del límite. Básicamente lo primero y lo principal es calcularla de esta manera. Hay otras maneras, pero esta es la manera que en principio vamos a ver. Bueno, una vez que queda claro esto es lo que yo voy a aplicar, y básicamente lo que voy a aplicar es esto, sabiendo que cuando calculo este límite lo que estoy calculando es la pendiente de una tangente determinada. Otra cosa que hay que saber es que si uno tiene la pendiente de una recta, supongamos que m, el número m, es la pendiente de una recta que se puede llamar t también, que pasa por, la recta pasa por un punto AB. O sea, aludiendo un poco a la situación de esta recta, ¿no? Esta es una recta que pasa por el punto AB y tiene una determinada pendiente. Bien, esa pendiente, digamos que es M. ¿No? Entonces, la ecuación, si M es la pendiente de esa recta y esa recta pasa por ahí, la ecuación de esa recta no lo justifico aquí porque esto es geometría analítica, se justifica en otros cursos, ¿verdad? Pero básicamente la ecuación de esa recta se escribe así: y igual
igual la pendiente por x menos a, esta de acá, x menos a, la pendiente m, x menos a, más b, más la otra coordenada del punto. Así se escribe. O sea, si ustedes tienen la ecuación de una... Si ustedes quieren la ecuación de una recta y tienen la pendiente y tienen un punto por el cual pasa, pueden escribirla así. Por ejemplo, si la pendiente es 3 y el punto por el que pasa es 1, 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ecuación sería igual 3 por x menos 1, que es el valor para la x, más 2. Y ahí ya tendrían la ecuación de la recta. Voy a justificar. Si yo desarrollo me queda igual 3 por x, 3x. 3 por menos 1, menos 3. Y menos 3 más 2, menos 1. Bien. Así quedó escrita, ¿verdad? Al final la ecuación de la recta. Voy a justificar. Lo primero es, si ustedes tienen una ecuación escrita así, y igual un número por x más o menos otro, ¿verdad? Este número es siempre la pendiente de la recta, este de acá. Este número. Esta es una forma de la ecuación de la recta en la que igual el número que multiplica x es la pendiente. Y efectivamente es la pendiente porque es el número que yo introduje, 3. Y para verificar que esta ecuación es correcta, esta recta debería pasar por el punto 1, 2. Entonces, si yo sustituyo en la x el 1 y en la y el 2, debería obtener una identidad. Efectivamente, de este lado me queda 2 y de este lado me queda 3 por 1 menos 1. Y eso es igual a 2 igual a 3 menos 1, o sea, 2 es igual a 2. Y me queda una identidad. Y verifico que esta es la ecuación de la recta, cuando tengo la pendiente y tengo el punto. Bien, ahora, acabamos de decir que cuando yo calculo la derivada de una función en un punto, lo que estoy calculando es la pendiente de la tangente. La pendiente de la tangente al gráfico que corresponde, en el punto del gráfico que corresponde a ese valor de x, a ese punto del eje x igual a. Entonces, si yo cuando calculo derivadas calculo pendientes la pendiente de una tangente, entonces f' de a, la derivada de la función en x igual a, vendría a ser la pendiente m en este caso, ¿no? O sea, para nosotros la ecuación, si lo que nosotros estamos usando es la derivada, quedaría escrita así. Igual f' de a, o sea que aquí iría la pendiente, por x menos a más b, donde b, como lo calculo, haciendo f de a, porque dijimos que f de a decíamos que era b, ¿no? Entonces, incluso más aún podríamos escribir así, ¿no? La ecuación de la tangente sería igual f' de a por x menos a más f de a. Y esta sería la ecuación para no cualquier recta, sino la recta tangente a una gráfica de una función en el punto a f de a o ab y con pendiente f' de a, que es la derivada de la función en ese punto, que es la pendiente de la tangente justamente. Y entonces necesito básicamente esto y esto, estas dos cosas, para trabajar en los ejercicios que vienen a continuación. ¿Ok? Así que comencemos. El primer ejercicio dice hallar la derivada
de f de x igual x menos 1 al cuadrado en x igual 2. Bien, este es un ejercicio elemental donde simplemente calculo la derivada. Calculo la pendiente de la tangente en el punto que tiene abscisa x igual 2. Bien, ¿cuál es el punto del gráfico? Eso es lo primero. El punto del gráfico es, o sea, pensemos. Lo que me da el ejercicio es el valor de x, x2. ¿Sí? Y el gráfico está en alguna parte. Bien, pero al 2, ¿qué le corresponde? Para tener el punto, ¿no? El punto del gráfico donde x es igual a 2. Bien, eso es así, calculo f de 2. Y f de 2 es 2 menos 1 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, y eso es 1. Así que el punto del gráfico sería este. Y lo que me pide es la derivada de f en ese punto, en x igual 2, o sea, de la tangente que pasa por este punto. No conozco el gráfico, pero puedo averiguar la pendiente. Bien, para eso simplemente planteo lo que me permite calcular la pendiente. Ahora, la derivada de la función en x igual 2 es f' de 2. Esto es lo que voy a calcular, f' de 2. Que es vuelvo a decir que es la pendiente de la tangente del gráfico en el punto 2, 1. Bien. ¿Cuál era la fórmula para calcular una derivada? Era esta. La derivada en a un número cualquiera, es el límite con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Donde a para mí no es un número cualquiera en este ejercicio, sino que es 2. O sea que f' de 2, lo que me pide el ejercicio, es igual al límite de, con x tendiendo a 2, ahora tengo que poner 2, de f de x no es cualquier f de x es x menos 1 al cuadrado, de x menos 1 al cuadrado menos, f de a no es cualquiera, es f de 2, y f de 2 yo ya la calculé, es 1, o sea, menos 1. Y luego abajo es x menos a, pero a dijimos que era 2, ¿verdad? Así que es x menos 2. Bien, ahora vamos a calcular este límite. Lo primero, antes de calcular nada, debemos decir, y esto tiene que quedar firme, que cuando planteamos el límite para calcular una derivada, ese límite siempre resulta tener una indeterminación 0 sobre 0. Una indeterminación que consiste en una división entre dos infinitesimos, o sea, entre dos cantidades que tienden a 0. Veamos, si x tiende a 2, esta parte de aquí, 2 menos 1, 1, 1 al cuadrado 1, tiende a 1. Y 1 menos 1 es 0, o sea, la cantidad de arriba tiende a 0 y la cantidad de abajo, 2, sería 2 menos 2, tiende a 0. ¿También? O sea, efectivamente tengo un cociente infinitésimo. Si yo reviso en el planteo y encuentro que no tengo un cociente infinitésimo, entonces debo corregir el planteo. Porque efectivamente en el planteo del cálculo mediante el límite de la derivada tengo que tener un cociente de infinitésimos. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, desarrollamos x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1. Y eso es igual a x por x cuadrado, menos 1 por x menos x, menos 1 por x menos x y menos 1 por menos 1, 1. O sea que es igual a x cuadrado menos 2x más 1. Y escribimos entonces el desarrollo y nos queda x cuadrado menos 2x más 1 menos 1 sobre x menos 2. Se cancela
1 con menos 1, 1 menos 1, 0. Y nos va quedando el límite con x tendiendo a 2 de x cuadrado menos 2x sobre x menos 2. Sigo teniendo la indeterminación porque yo simplemente desarrollé y simplifiqué, pero no simplifiqué entre el numerador y el denominador, que es lo que tengo que hacer para levantar la indeterminación. Bien, entonces voy a factorizar arriba. Veo que no tengo el término independiente, puedo factorizar x. Esto es el límite con x tendiendo a 2 de x por, y acá me queda x y acá menos 2. X por x menos 2 sobre x menos 2. Y ahora sí ocurre esa cancelación que es necesaria para resolver una indeterminación de este tipo. Y con x tendiendo a 2, x tiende a 2. Es redundante, ¿verdad? Así que el resultado es 2. Bien, ¿qué estoy diciendo? Que f' de 2 es 2. O sea, que la pendiente de la tangente al gráfico en el punto 2, 1 es 2. ¿Y cómo se visualiza gráficamente? Bueno, es la pendiente de una tangente, ¿no? Entonces, una pendiente 1 sería en un ángulo de 45 grados así. Y una pendiente 2 es un poco más. Pongámosle que la tangente estaría en esta posición. Pongámosle más o menos en esta posición. Pero como solo me pide que encuentre la pendiente y que no me pide que encuentre la ecuación, bien, voy a simplemente especular que más o menos quedaría así la tangente. No voy a ser preciso en este caso porque el ejercicio solo me pide que encuentre este valor, que a f' de 2, que f' de 2 es que la deriva de esta función en x igual 2 es 2. Podría, el hecho de que sea 2 no tiene nada que ver con que x sea 2. Es simplemente el resultado. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Hallar la deriva de una función, de esta función. F de x igual x cuadrado más 1 en x igual 1. La derivada en x igual 1. La derivada en x igual 1 sería, como la función es f, sería f' de 1. Bien, y f' de 1 se calcula, esta vez no voy a dar toda la explicación, sino que voy directo a los hechos, y se calcula usando esta fórmula, ¿no? f' de a igual al límite con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a, donde en este caso a es 1, x igual 1. Entonces acá va el 1, entonces tengo f' de 1 es igual a, es lo que quiero calcular, f' de 1. Entonces era lógico que fuera a igual 1, ¿no? Es el límite con x tendiendo a 1 y f de x no es cualquiera, sino que si está de acá, x cuadrado más 1. Menos f de a, no calculé todavía f de a, o sea, no calculé todavía f de 1. Necesito calcular f de 1. F de 1 es, sustituyendo acá, f de 1 es 1 al cuadrado más 1, que es 2. Bien, entonces acá f de x, que era x cuadrado más 1, menos f de 1, y f de 1 es 2, menos 2, sobre x menos, y a era 1, ¿no? X menos 1. Y acá puedo simplificar antes de seguir. Esto es el límite con x tendiendo a 1 de 1 menos 2 menos 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1.
Y fijémonos que esto sea una indeterminación 0 sobre 0 para asegurarnos de que está bien planteado. Con x tendiendo a 1, esto es 1 al cuadrado menos 1, que tiende a 0. O sea que esta tiende a 0. Y si x tiende a 1, esto tiende a 1 menos 1, que es 0, que también tiende a 0 esto. Por lo tanto, aparentemente el planteo es correcto. Y la manera de levantar esta indeterminación es realizando la descomposición factorial del polinomio de arriba. El de abajo, en el caso de que estás calculando derivadas, el de abajo nunca exige ser, digamos, descompuesto el polinomio, porque siempre va a resultar ser el polinomio x menos o x más, o sea, siempre va a resultar ser un polinomio simple, atómico, elemental. Entonces no va a admitir descomposición. Entonces la descomposición va a ocurrir arriba, en el numerador. Y por supuesto que tenemos que 1 es raíz de este polinomio, porque resultó 0. 1, 0 menos 1, aplicamos Ruffini, raíz 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 0. Así que este polinomio se compone así, x menos 1 por x más 1. Entonces arriba tenemos, límite con x tendiendo a 1, arriba tenemos x menos 1 por x más 1 y abajo x menos 1. Y entonces ya podemos simplificar y calculamos. El límite con x tendido a 1 de x más 1 es 1 más 1, 2. Obtuvimos un 2. ¿Y nos pedía algo más? No nos pediría nada más. Así que f' de 1 en este ejercicio es 2. Y con eso se concluye el segundo ejercicio. Ahora pasemos al tercero. Pasemos al tercer ejercicio. Ahora sí, en este ejercicio nos piden que escribamos la ecuación de la tangente a la gráfica. Y la función es f de x igual x cubo menos 2x. Y el punto en la gráfica es el punto de abscisa x igual 2. O sea, x es igual a 2. Es la abscisa del punto de la gráfica cuya tangente va a tener cierta pendiente, que es lo que queremos hallar, porque lo que queremos hallar es la derivada, o sea, la tangente, la derivada de la función en el punto de abscisa x igual 2, o sea, la pendiente de la tangente en el punto de la gráfica de abscisa x igual 2. ¿Cuál es ese punto? Bueno, si x es 2, podemos calcular f de 2 para tener la otra coordenada del punto de la gráfica. F de 2 es 2 al cubo 8, menos 2 por 2, 4. F de 2 es 4. Vamos a usar una escala distinta. Y lo que yo quiero hallar es la derivada de la función en x igual 2, o sea, la derivada, la pendiente de la tangente que pasa por 2, 4. Que no sabemos si es, en qué posición está la tangente. Bueno, lo que queremos calcular entonces es f' de 2. F' de 2, porque x es 2. Y usando el límite, es límite con x tendiendo a 2 de f de x, es esta función, ¿verdad? En este caso, x cubo menos 2x menos f de 2 menos 4. Menos 4. F de 2 es 4. Sobre x menos 2. Bien. A ver si se acuerdan que yo estoy aplicando esta fórmula. F' de a es igual al límite con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Donde yo sustituí f de x por la función en concreto que tengo en el ejercicio. F de a es f de 2 y f de 2 es 4, y entonces puse menos 4.
x menos a, pero a es 2, así que es x menos 2. Bien, entonces acá tengo que observar si efectivamente me quedó una indeterminación 0 sobre 0. Abajo, si x tiende a 2, esto tiende a 2 menos 2, 0. Esto tiende a 0. Y arriba, bueno, podemos usar el esquema Ruffini, ya que es un polinomio de tercer grado. Tiene varios términos. El primero es con coeficiente 1, siguiente x cuadrado no aparece, así que el siguiente es coeficiente 0, luego menos 2 en la x y menos 4 el término independiente. Bajemos por 2. 1 por 2, 2, 0 más 2, 2, 2 por 2, 4, 4 menos 2, 2, y 2 por 2, 4, y me da efectivamente 0. O sea, cuando x tiende a 2, este polinomio tiende a 0. Ahora, esto es una indeterminación, y yo debería descomponer el polinomio de arriba, y efectivamente yo ya trabajé eso porque usé el esquema de Ruffini. O sea, de alguna manera hice dos cosas al mismo tiempo. Verifiqué que esto era una indeterminación 0 sobre 0 y al mismo tiempo hice la descomposición del polinomio numerador, que me quedaría igual a x menos 2 por x cuadrado más 2x más 2. Y lo escribo, ¿no? Entonces esto es igual, esto de acá, ¿no? Esto es igual a límite con x tendiendo a 2 de x menos 2 por x cuadrado más 2x más 2. Sobre x menos 2. Y puedo ver que puedo simplificar y resolver la indeterminación. Con x tendiendo a 2, esto tiende a 4 y esto tiende a 4. Y entonces todo esto tiende a 4 más 4 más 2. Todo esto tiende a 10. El límite es 10. Así que, ¿qué es este 10? El 10 es f' de 2. Y f' de 2 es la pendiente de la tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual 2. O sea, f' de 2 igual 10 es la pendiente de la tangente que según el ejercicio yo tengo que hallar su ecuación. Ahora recordemos cómo se escribía la ecuación de una recta. Podemos hacerlo así. De una recta cualquiera, si conozco la pendiente y un punto por el cual pasa. Lo primero, tendría la pendiente de la tangente y lo que me faltaría es... Tendría la pendiente y lo que me faltaría sería un punto por el cual pasa. Pero sí tengo, porque la tangente es tangente en una posición más o menos así, digamos, en este punto, en el punto 2, 4, donde x es 2, ahí es tangente. Entonces pasa por el punto 2, 4. Entonces tengo el punto 2, 4 de la tangente. Tengo el punto 2, 4 y tengo la pendiente 10. Y recordemos cómo escribíamos la ecuación de una recta cuando conocíamos la pendiente y un punto. Era i igual la pendiente por x menos la abscisa del punto por el que pasa, x menos 2, más la ordenada del punto por el que pasa, más 4. O sea, ahí está escrita la ecuación, ya está escrita, ya está resuelto el ejercicio. Ya está escrita la ecuación de la tangente ahí. Lo que voy a hacer ahora es ya, digamos, una cosa un poquito más sofisticada, ¿ok? Lo que voy a hacer es tratar de graficar esa recta. Entonces voy a tratar de darme una idea de la ubicación de la recta. Ya sé que pasa por este punto, necesitaría un punto más para poder graficar. ¿Se acuerdan que podíamos desarrollar esto y nos queda igual 10x y 10 por menos 2 menos 20 y menos 20 más 4 es menos 20 más 4 es menos 16. Menos 16. Entonces, una cosa que puedo hacer es
fácil, rápido, es encontrar alguno de los dos cortes con los ejes de esta recta. O probar con un valor y encontrar el otro. Por ejemplo, hacer una tabla de valores, x, y por ejemplo se me ocurre que si le doy el valor 2 acá a la x es 2 por 10, 20, 2 por 10, 20 menos 16, 4. O sea que si x es 2 y es 4. Pero ese es el punto que ya tengo, ¿no? Ese es el punto que ya tengo, entonces no me agrega nada. Pero puedo probar, por ejemplo, con x igual 1. Si x es igual a 1, me queda 10 por 1, 10, 10 menos 16, menos 4. O sea que esta recta pasa por 1 menos 4. 1 menos 4 estaría por acá, según mi escala, ¿no? 1 menos 4 estaría por ahí. 1. Y, como pueden ver, ya tengo otro punto y puedo graficarla. No es difícil, ¿verdad? No es difícil. Y podemos ver que tiene una pendiente elevada, ¿no? Positiva, elevada. Esto es una pendiente menor y esto es una pendiente alta. Efectivamente es una pendiente 10. 10. Y lo que hice fue, aparte de escribir la ecuación, representarla gráficamente a la tangente. La tangente es tangente en este punto, no en este, ¿no? Este es el punto de tangencia. O sea que podemos imaginar que la gráfica, no sabemos bien de qué lado de esta recta podría estar la gráfica, pero la gráfica podría estar en esta posición o en esta posición. No sabemos cuál de las dos posiciones. Sabemos que la tangente a la gráfica en ese punto está en esta posición. Es lo que sabemos. Bien, ahora sigamos con el ejercicio número... vamos a usar esta otra, número 4. Bueno, el ejercicio número 4 nos pide que hallemos la ecuación de la recta de pendiente 7 que es tangente a la gráfica de una función. O sea, lo que nos dice el ejercicio es que la pendiente de la tangente a la gráfica de una función es 7. O sea, en total, que si nos está dando la pendiente de la tangente a la gráfica, nos está dando la derivada como dato, este ejercicio. Porque si nos dan la pendiente de la tangente al gráfico, en el punto que sea, nos están dando la derivada. O sea, nos están diciendo que la derivada de la función cuando x es igual a 7, no, perdón, que la derivada de la función cuando x es igual a, y no sabemos cuánto es x, en realidad, f' de a, porque no sabemos cuánto es x, ¿no? Ahí yo le estaba errando al principio. Debería ser 7. ¿Y cuál es mi incógnita? O sea, tengo la pendiente de la tangente, pero no sé para qué valor de x la pendiente de la tangente es 7. O sea, no sé cuánto es a. X es igual a, ¿cuánto es x? O sea, no sé cuánto es x. O podríamos escribirlo así, f' de x y no sé cuánto es x. ¿Sí? Sé que la pendiente de la tangente es 7. Pero no sé el punto de tangencia. No conozco el punto de tangencia. Y la función es esta. F de x es igual a 3x al cuadrado más x menos 1. Esto es como realmente complicado, ¿no? Este ejercicio. O sea, por la manera de plantearse el ejercicio, uno diría que es bastante complicado en principio. Pero tratemos de imaginar cuál sería por dónde viene la mano.
básicamente para calcular esta derivada, o sea, esta pendiente 7, yo tendría que plantear un límite. F' de A, tendría que plantear el límite de siempre, ¿no? F' de A igual a límite con x tendiendo a de f de x menos f de A sobre x menos A. Tendría que plantear esto. Bien, el asunto es, no conozco el valor A de x. No lo conozco. Lo único que sé es que esto debería, el resultado de este límite debería ser 7. Es lo único que sé. Pero sé otra cosa. Sé que la función es 3x cuadrado más x menos 1. Bien, lo puedo sustituir acá. Y lo puedo sustituir acá también. ¿Cuánto sería f de A para poder sustituirlo acá? Simplemente cambio x por A. O sea, digo que x es A y cambio x por A. Sería 3 por A al cuadrado más A menos 1. Eso es lo que tendría que escribir acá, donde dice f de A. Y donde dice f de x debería escribir esto mismo. Así que lo que tendría es este límite. Límite con x tendiendo a de f de x, que es esto, de 3x cuadrado más x menos 1, menos todo esto, ¿no? Menos 3a cuadrado, menos a, menos 1, menos 1 es más 1, sobre x menos a, y que eso me tendría que dar 7, que ese límite tendría que resultar ser 7. Bueno, acá encontré que menos 1 y 1 se cancelan. Eso parece que puede ayudar en algo. Bien, ahora tenemos que esto sea el límite con x tendiendo a de 3x al cuadrado más x menos 3 por al cuadrado menos a sobre x menos a. Debería dar 7. Debería dar 7. O sea, lo dificultoso en este ejercicio es que lo que me da es la pendiente de la tangente al gráfico. O sea, me da la derivada. Me da el resultado del límite. El ejercicio. Y no me dice cuál es el punto. O sea, cuál es el valor de x para el cual la tangente debería tener pendiente 7. O sea que para mí x es a por ahora. Es una incógnita. Realmente una incógnita. Bien, entonces deberíamos ver si tenemos una indeterminación. Si tenemos una indeterminación, esto puede funcionar. A ver, si yo sustituyo a, me queda 3a al cuadrado que se cancela con menos 3 al cuadrado. Y acá me queda a que se cancela con menos a. O sea, esto efectivamente tiende a 0. Y esto tiende a 0 también porque a menos a es 0. Ahora, ¿cómo descompongo este polinomio? Bueno, intentémoslo. Usemos el esquema Ruffini. 3, 1, menos 3a al cuadrado menos a es todo el término independiente. Todo esto son números fijos, sin la x. O sea, todo esto es el término independiente. Y tengo que bajar por a. 3 por a, 3a. 3a más 1. 3a más 1. 3a más 1 por a es a por 3a, 3a al cuadrado, y a por 1a. Ya había anticipado que esto debía dar 0, ¿no? Acá yo ya había anticipado que daba 0. Pero lo interesante es que yo hago una descomposición acá. Y que este polinomio resulta ser x menos a
por 3x más 3a más 1. ¿No? 3x más, y este es el término independiente, 3a más 1. Entonces yo puedo escribir el límite así. Límite con x tendiendo a de x menos a, el de arriba acabo de descomponerlo, después de arriba, x menos a por 3x más 3a más 1 sobre acá, x menos a. Y por supuesto que logro la cancelación que me permite superar la indeterminación 0 sobre 0, y esto debería dar 7. Ahora, ¿cuál es el límite con x tendiendo a de 3x más 3a más 1? Bueno, 3x tiende a 3a, y entonces todo esto tiende a 3a más 3a más 1, o sea, todo esto tiende a 6a más 1. 6a más 1, o sea, el límite es 6a más 1. Y eso debería ser igual a 7 según el ejercicio. A lo cual yo acá obtengo una ecuación en donde por fin puedo encontrar para qué valor de x la derivada vale 7. O sea, ¿cuál es este valor de x que hace que la derivada, o sea, que la pendiente de la tangente sea 7? Y puedo ver que despejando, 6a es igual a 7 menos 1, 6, y que a es 6 sobre 6, o sea que a es 1. 1, o sea, lo que tengo aquí es f' de 1. F' de 1 es 7. Incluso que si ya sé que x es igual a 1, que el punto para el cual la tangente al gráfico tiene pendiente 7 tiene abscisa x igual a 1, puedo calcular también la otra coordenada haciendo f de 1. Y f de 1 es 3 por 1 al cuadrado más 1 menos 1. Y eso es 1 al cuadrado es 1, 3 más 1 menos 1 es 3. O sea, que el punto de tangencia de la tangente es 1, 3. Es 1, 3. Y entonces yo puedo escribir la ecuación de la tangente, que se escribía así en general, ¿no? Y es igual a, y la pendiente de la tangente es 7, y paso por el punto 1, 3, así que es por x menos 1 más 3. Y ahí ya tengo la ecuación de la tangente. Ahí tengo la ecuación de la tangente. Lo interesante es que esta vez empecé conociendo la pendiente de la tangente, o sea, la derivada, en lugar de conocer el valor de x, o sea, en lugar de conocer la abscisa del punto de tangencia. Entonces resultó un poquito más complicado, pero también bastante más interesante el ejercicio. Bien, pasemos a resolver otro tipo de situación. Vamos a resolver el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 dice: halla los puntos de tangente horizontal de la siguiente función y decide si indican máximos o mínimos locales de la función. Bien, la función es f de x igual x cubo más 6x cuadrado menos 15x. Vamos a aclarar qué podría haber querido decir con hallar los puntos de tangente horizontal. Bueno, la tangente es horizontal. Si una tangente es horizontal, primero que nada, las funciones de tercer grado tienen gráficas de este tipo. Así o así, ¿verdad? Y cuando la constante principal es positiva,
son así, como esta. Cuando es negativa, las gráficas son así, ¿no? Entonces, en este caso, la gráfica de esta función debería tener esta forma. ¿Y qué quiere decir que la tangente es horizontal? Imagínense cuáles tangentes son horizontales. En este dibujo, en este punto no hay una tangente horizontal, ¿no? Si, supongamos que que el eje está acá, ¿no? No sabemos dónde están los ejes, pero supongamos que esta es la posición de los ejes. ¿Está? Supongamos. Entonces, en este punto la tangente no es horizontal. En este punto la tangente es horizontal. Y en este otro. O sea, en funciones de tercer grado como esta, máximo hay 2 puntos con tangente horizontal. Uno por cada, digamos, cambio de concavidad, ¿no? Así tenemos una concavidad hacia abajo y así tenemos una concavidad hacia arriba. En este tipo de función. O por decirlo, cambios en el crecimiento, ¿no? Acá, mejor expresado, ¿no? Uno por un punto de esto, por pasar la función de aumentar a disminuir, o sea, de crecer a decrecer, y otro por pasar la función de disminuir a aumentar, o sea, de decrecer a crecer. Esa sería la manera precisa, ¿no? Pero básicamente también en esta zona tenemos una concavidad hacia abajo y en esta zona, o negativa se dice también, y en esta zona tenemos una concavidad positiva. Bien, y estos dos puntos, a estos dos puntos se les llama extremos del gráfico. O puntos con valores extremos, más bien, por decirlo de un modo, ¿no? Con valor, donde la función toma valores extremos. ¿Qué quiere decir eso? Extremos no en el sentido de que sean absolutamente extremos, porque la función esta puede tomar valores muy grandes, positivos hacia allá, ¿verdad? Y muy grandes negativos también hacia acá, hacia abajo. No, extremos en el sentido de que en este punto todos los valores de la función, todos los demás valores de la función alrededor de este punto están por debajo. O sea, es un punto de valor máximo en relación a lo que lo rodea, ¿no? Entonces, eso es lo que se le dice un máximo local, ¿no? Un máximo local. Ahí tendríamos un máximo local. Un máximo de la función localmente hablando, ¿no? No mirando todo el gráfico, sino mirando la región alrededor de ese punto, donde en todos los demás puntos la función tiene valores menores. Y acá que ocurre como quien dice lo contrario, ¿no? En este punto tenemos un valor mínimo local, porque alrededor de ese punto la función toma valores que son todos mayores que el valor que la función toma en ese punto. Entonces ahí lo que tendríamos es un mínimo local. ¿Ok? Un mínimo local. Y ahí tendríamos un máximo local. En total, que este tipo de funciones, las funciones de tercer grado, como tienen una cresta y un valle, en la cresta tienen un máximo local y en el valle tienen un mínimo local. Estos dos puntos son como el vértice de la cresta y el vértice del valle. Ojo, podría haber otro tipo de situaciones, pero básicamente es lo que sucede prácticamente en todos los casos. Por lo menos en este caso. Sin duda, en este caso sí. Bien, ¿y qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide hallar los puntos de tangente horizontal. Bueno, esos son los puntos de tangente. Nos piden que hallemos el vértice de la cresta esta y el vértice del valle este de acá. El vértice de esta cima local, es una cima local, porque la función
puede ir mucho más arriba, y el vértice de este valle local, porque la función puede ir mucho más abajo. Así que son situaciones locales dentro de una región de la gráfica. Bien, entonces, ¿cómo llamamos esos puntos? Bien, nos están diciendo que las tangentes ahí son horizontales, ¿ok? ¿Y qué pendiente tiene una recta horizontal? La pendiente de una recta horizontal es 0. De una horizontal es 0. La pendiente de una horizontal es 0. O sea, que nos piden las dos tangentes que tienen pendiente 0. ¿Y eso qué quiere decir? Si la tangente a la gráfica, aquí o aquí, tiene pendiente 0, eso quiere decir que la derivada de la función en cualquiera de estos dos puntos, en este punto o en este punto, cualquiera de los dos puntos, en cualquiera de estos dos vértices, la derivada es 0. O sea, nos está diciendo que f' de x, porque no sabemos cuánto es x, no sabemos ni cuánto es x aquí, ni cuánto es x acá. Acá tenemos un valor de x y acá tenemos otro valor de x, ¿no? Pero el ejercicio no nos dice cuál es ese valor de x, solo nos dice que la derivada es 0 en cualquiera de los dos puntos, y que tenemos que hallar los puntos sabiendo que la derivada es 0. O sea que las tangentes son horizontales. Es interesante hallar estos dos puntos porque son justamente los vértices, ¿no? Estos vértices, donde tenemos valores extremos de la función, locales, pero extremos. Un máximo local y un mínimo local. Es interesante hallarlos. Pero ¿cómo lo hallamos? Bueno, pero si miramos este planteo es similar al del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, a ver si lo muestro, nosotros teníamos la pendiente de la tangente, ¿no? F' de x, 7. Teníamos la derivada, que era 7 en ese caso. Y ahora tenemos de nuevo la derivada, que es 0. Bien, entonces tenemos que hacer un planteo abstracto de nuevo, ¿no? O sea, con x igual a. Supongamos que x es a y planteamos el límite. Sería límite con la derivada en a es el límite con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a, y esta f' de a, y este límite debería dar, según el planteo del ejercicio, nos debería dar una derivada 0, o sea, una pendiente de una horizontal, que es cualquiera de estas dos horizontales. O sea que tenemos, como que dice, el resultado del límite, pero tenemos que trabajar el límite con un parámetro, con una letra, con a. Pero podemos ir sustituyendo alguna cosa. Podemos sustituir f de x por esta expresión. Entonces nos queda límite con x tendiendo a de, y f de x es x cubo más 6x cuadrado menos 15x menos, y f de a. F de a es cambiando x por a. O sea, menos a cubo menos 6 más 6 al cuadrado. No, pero estoy restando. Menos 6 al cuadrado menos 15a, pero estoy restando. Menos es más 15a. Para asegurarme de que lo hice bien, o sea, no equivocarme en los signos. Si este es positivo, este es negativo. Si este es positivo, este es negativo. Y si este es negativo, este es positivo. Ahí está. Y es fácil ver que si tengo x cubo, acá tengo menos a cubo. Si acá tengo 6x cuadrado, acá tengo menos 6 al cuadrado.
Y si acá tengo menos 15x, acá tengo 15a. Sobre x menos a. Y esto debería dar 0. Podemos ver que no hay una cancelación directa de nada. Pero si x tiende a a, tengo una indeterminación. Bueno, si x tiende a, esto es a cubo, que se cancela con menos a cubo. Y esto es 6a cuadrado, que se cancela con menos 6a cuadrado. Y esto es menos 15a, que se cancela con 15a. O sea, todos estos términos se cancelarían y esto tendería a 0. Así que sí, efectivamente tengo una indeterminación 0 sobre 0. Está bien planteado, pero ahora debería aplicar el esquema de Ruffini para descomponer y simplificar y resolver la indeterminación. El esquema de Ruffini lo planteo así. X cubo, constante principal 1, luego el 6, luego el menos 15, y todo esto es el término independiente. Menos a cubo, menos 6a cuadrado, más 15a. Se puede ver que la situación es muy similar a la del ejercicio anterior. Simplemente que cambiamos de la derivada igual 7 a la derivada igual 0. Y estamos en una situación que es geométricamente más interesante. Porque cuando la derivada es 0 lo que tenemos son tangentes horizontales. Y los puntos donde la tangente es horizontal son puntos donde la curva tiene vértices. Vértices de una cresta o vértices de un valle. O vértices de un punto, o tienen lo que se llama un punto silla, que podría suceder, ¿no? Pero en este caso no. No, porque ahí también, en un punto silla también la tangente sería horizontal. Pero este no es el caso que estamos viendo. Esto no lo estamos viendo. Solo para mostrarles que hay otro tipo de posibilidades, ¿no? Pero volvamos. Entonces yo tengo que descomponer el polinomio de arriba para poder simplificar y resolver la indeterminación y así calcular efectivamente el límite. Bajo por A. Tengo que bajar por A. Porque no sé, sinceramente no sé cuánto sería A. 1 por A. 6 más A. Sigo. A por A cuadrado. Y A por 6, 6A. Luego, sumo A cuadrado más 6A menos 15. Y multiplico A cuadrado por A cubo. 6A por A, 6A cuadrado. Y menos 15 por A, menos 15A. Y por supuesto que estaría todo bien si todo se cancela. Menos A cubo más A cubo, menos 6A cuadrado más 6A cuadrado y 15 menos 15. 15A menos 15A, perdón. Ahí, por ejemplo, me di cuenta del error porque sé que se tiene que cancelar todo. Me tiene que dar 0. Entonces este polinomio de arriba se puede descomponer como x menos a por y este polinomio tiene 3 constantes, ¿no? Así que es un polinomio cuadrático. Por x al cuadrado más 6 más ax más a cuadrado más 6a menos 15. Donde este coeficiente de acá me quedó escrito de tal manera que necesito ponerlo entre paréntesis. 6 más a. Bien, ahora vamos a reescribir el límite con el polinomio de arriba escrito como el producto de estos dos, x menos a por este otro. Y nos queda límite con x tendiendo a, y el polinomio de arriba entonces es x menos a por x al cuadrado más 6a más x, 6 más a por x más a cuadrado más 6a menos 15 sobre x menos a.
Y efectivamente x menos a se cancela con x menos a. Entonces tengo que este límite debería dar 0. ¿Verdad? Este límite debería dar 0. Y si calculo el límite sustituyendo a, porque ya es simplemente un polinomio, la expresión que obtengo, me queda que el límite es a cuadrado más 6 más a por a, porque estoy sustituyendo a, más a cuadrado más 6a menos 15, y que todo eso debería dar 0, porque se entra que el límite debe dar 0. Trabajo en esto, me queda a cuadrado, 6 por a, 6a por a cuadrado, más a cuadrado, más 6a, menos 15, igual a 0. Y ahora tengo que simplificar. A cuadrado más a cuadrado más a cuadrado, 3a cuadrado, 6a más 6a, 12a, menos 15 es igual a 0. Esta ecuación tiene raíces que puedo hallar, o sea, puedo hallar el valor de a ahora. Voy a reescribir esa ecuación, ¿no? Es 3a cuadrado más 12a menos 15. 3a cuadrado más 12a menos 15. Incluso, lo cierto es que incluso se puede simplificar, porque los tres números estos son múltiplos de 3. Podemos dividir toda la ecuación entre 3, toda la ecuación, todos los coeficientes. Nos queda, en lugar de 3a cuadrado, en lugar de 12a me queda 4a, y en lugar de menos 15 me queda menos 5. Incluso sé que esta ecuación tiene una raíz evidente 1, porque 1 más 4, 5, menos 5, 0. O sea, porque los coeficientes suman 0. Tiene una raíz 1, y podría usar esa raíz para hallar la otra. Pero voy a usar báscaras. A es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5. Hay que tener cuidado de poner el menos 5 entre paréntesis, porque es negativo. Sobre 2 por 1, 2. Bien, todo esto me está dando acá adentro 20 más 16, 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Así que esto es menos 4 más menos 6 sobre 2. Dos posibilidades. Que a sea menos 4 más 6, 2, dividido 2, 1, como dijimos, que la raíz es evidente 1, y menos 4 menos 6 menos 10 dividido 2, menos 5. Y estos valores, ¿qué significan estos valores? Bueno, nosotros sabíamos que teníamos una función. La función era f de x igual 3x cuadrado más... No, era... Perdón. La función era x cubo más 6x al cuadrado menos 15x. Esa era la función. Y que la ecuación nos pedía que halláramos los puntos donde las tangentes tenían pendiente horizontal, o sea, los puntos donde f' de x es igual a 0, o sea, donde las pendientes eran 0, o sea, donde la derivada es 0. Bien, entonces nosotros planteamos el límite de la derivada con x igual un valor desconocido a. Y este es el a que hallamos. O sea, que lo que nosotros tenemos es que la derivada es 0 con x igual 1 y x igual menos 5. O sea, f' de 1 es 0 y f' de menos 5 es 0.
Y entonces la derivada de 0 cuando x es igual a 1 y la derivada de 0 cuando x es igual a menos 5. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora yo puedo hallar los puntos donde la derivada es 0, o sea, los puntos donde las tangentes son horizontales. ¿Por qué? Porque ya tengo la primera coordenada, 1. Me faltaría la otra, o menos 5, y me faltaría la otra. ¿Y cuál es la otra coordenada? Bueno, la otra coordenada la hallo usando la función. Calculo f de 1. F de 1 es 1 al cubo, 1, más 6 por 1 al cuadrado, que es 6, menos 15 por 1, que es menos 15. Eso está dando 7 menos 15, que es menos 8. Así que acá tengo el primer punto, donde la tangente es horizontal, 1 menos 8. Y ahora podemos hallar el otro punto donde la tangente es horizontal, que es, sustituyendo el menos 5 al cubo es menos 125, pueden comprobarlo. Menos 5 al cuadrado, como es un cuadrado, es 25, y 25 por 6, bueno, 25 por 6 es un número bastante grande, evidentemente, ¿no? 25 por 6 con la calculadora es 150, más 150 menos 15 por menos 5, que sería menos 15 por menos 5, 225 positivo. Y eso me está dando, bueno, vamos a calcular, sería 250. Un número bastante grande, sin duda, ¿eh? Bastante grande. Bueno, entonces, esos son los dos puntos que me pidió el ejercicio. Decía, hallar los puntos de tangente horizontal de la siguiente función y decide si indican máximos o mínimos locales. Bueno, nosotros ya sabemos que el tipo de curva de esta función era esta, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un dibujo considerando que este punto, si la gráfica es de este tipo, porque la constante principal era positiva, empezando arriba a la derecha, baja, luego sube y luego baja. Este punto donde la, digamos, donde la función tiene una cresta, o sea, tiene un máximo, es el que está más a la izquierda. ¿Y cuál de los dos valores de x está más a la izquierda? Menos 5. Así que este punto es el punto menos 5, 250. ¿No? Menos 5, 250. Y este punto de acá es el que está más a la derecha, ¿verdad? Porque si empieza arriba la gráfica, el valle va a estar más a la derecha. Va a corresponder a x igual 1. X igual 1, donde la función va a valer menos 8. Donde la función va a valer menos 8. O sea, en 1 la función vale menos 8 y tiene un mínimo local, o sea, el vértice de un valle. Y donde la función vale 250, también hay una tangente horizontal y lo que tiene es un máximo local. Siempre lo importante que hemos utilizado de conocimientos anteriores es reconocer el tipo de curva que va a tener esta función de tercer grado según la constante principal. Y como sé que es este tipo de curva, sé que el mínimo lo tiene más a la derecha y el máximo lo tiene más a la izquierda. En el otro caso ocurriría lo contrario, ¿no? Que el máximo local lo tendría más hacia la derecha y el mínimo local lo tendría más hacia la izquierda.
Pero este no es el caso porque la constante principal no era negativa. ¿Okay? Y está resuelto el ejercicio hallando esos dos puntos, esos dos vértices, por decirlo de un modo, y reconociendo cuál de ellos es el mínimo local y corresponde al mínimo local y cuál corresponde al máximo local. Y ese es el ejercicio 5 resuelto. Ahora pasemos a el ejercicio 6 y último de esta tanda de ejercicios. Ejercicio 6. Escribe las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica D y la función es esta: f de x igual 4x cubo menos 2x más 1, y hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de esta función. Bien, la gráfica de esta función, y dice que sean paralelas a la recta y igual 10x más 2. Si las tangentes tienen que ser paralelas a la recta 10x más 2, que sean paralelas quiere decir que tienen la misma pendiente que esta recta, llamémosla S. ¿Y dónde está la pendiente? ¿Dónde se ve la pendiente de esta recta? Se ve aquí. O sea que lo que nos está diciendo es que hallemos las tangentes a la gráfica de esta función que tienen pendiente 10. O sea, donde la deriva A valga 10. Entonces lo que nos está dando de nuevo este ejercicio es el valor de la derivada en el punto, pero no sabemos qué punto. El punto va a tener una abscisa desconocida, x igual a. O sea, x es igual a y vamos a tomar el límite con x es igual a, porque como en los dos ejercicios anteriores. Sabiendo que el límite que calculemos, el límite con el cual calcularíamos la derivada en x igual a debería dar 10, porque la derivada es 10 según la letra del ejercicio. Porque la derivada es justamente la pendiente de las tangentes a la gráfica, que según el ejercicio tienen que tener la misma pendiente porque son paralelas que esta recta, y esta recta tiene pendiente 10. Así que el planteo sería límite con x tendiendo a. El planteo sería que el límite con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a es igual a 10. Ese es el planteo. Bueno, y donde f de x, ¿qué es? Es esto, ¿no? Límite con x tendiendo a de 4x cubo menos 2x más 1. Y menos f de a sería menos 4x cubo, menos 4a cubo, perdón, porque estoy sustituyendo x por ahí. Menos 4a cubo menos 2a, o sea, más 2a menos 1 sobre x menos a. Ven que en este tipo de ejercicios siempre acá abajo el x menos a aparece. Y esto debería ser igual a 10. Bien, fijémonos que todo quede en orden acá. Si tengo 4x cubo acá menos 4a cubo, acá menos 2x, entonces acá 2a positivo. Este es positivo, este es negativo, este es negativo, este es positivo, y este es más 1, este es menos 1. Si este es positivo, este es negativo. Todo correcto. Veamos que esto sea una indeterminación 0 sobre 0. Esto de acá abajo tiende a 0. Y esto de acá arriba tiende a 4a cubo menos 4a cubo, que se cancela, 0. Menos 2x menos 2a. Menos 2a, cuando x tiende a, ¿no? Menos 2a más 2a, 0, se cancela. 1 menos 1 se cancela. Efectivamente esto es una indeterminación 0 sobre 0. Incluso se puede cancelar el 1 con el menos 1. Y nos queda el límite con x tendiendo a de 4x cubo más menos 2x, perdón, menos 2x menos 4a cubo más 2a sobre x menos a. Y eso tiene que ser igual a 10.
Bien, y ahora tenemos que levantar la indeterminación. Esto tendría 0, dijimos, ¿no? 0 sobre 0, descomponiendo el polinomio de arriba. Coeficientes son 4. En x cuadrado no aparece, así que 0, menos 2 en x, y el término independiente es todo esto, menos 4a cubo más 2a. Y tenemos que bajar por a. 4. 4 por a, 4a. 4a más 0, 4a. 4a por a, 4a cuadrado. 4a cuadrado menos 2. 4a cuadrado menos 2. 4a cuadrado por a es 4a cubo. Y menos 2 por a es menos 2a. Compruebo de que se cancela todo. Menos 4a cubo más 4a cubo, 0. 2a menos 2a, 0. Perfecto. Y la descomposición del polinomio resulta ser x menos a por, y este tiene 3 términos, así que es cuadrático. 4x cuadrado más 4ax más 4a cuadrado menos 2. Y esta es la descomposición de este polinomio. Entonces el límite me queda escrito así. Me queda escrito. Vamos a escribirlo por acá, con esta descomposición. Límite con x tendiendo a de x menos a por 4x cuadrado más 4ax más 4a cuadrado menos 2 sobre x menos a igual a, y tiene que ser igual a 10. X menos a se cancela con x menos a, y el límite aquí con x teniendo a, simplemente sustituyendo porque ya es solamente un polinomio. El límite sería 4a cuadrado más 4a por a, 4a por a, 4a cuadrado de nuevo, más 4a cuadrado. Acá queda menos 2 nada más, ¿no? Menos 2. Y este límite tiene que ser igual a 10. Y entonces esto es 12a cuadrado menos 2 es igual a 10, o sea que 12a cuadrado es igual a 12, porque el menos 2 pasa sumado y da 12. Entonces a cuadrado es 12 sobre 12, que es 1. Y las posibilidades son que a sea, o sea, si a cuadrado es 1, las posibilidades son que a sea 1 o que a sea menos 1. Son las dos posibilidades. ¿Y qué dijimos? Que a era el valor de la abscisa de los puntos de tangencia de las tangentes de las que habla el ejercicio, ¿no? O sea que en total que o x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Y ahora podríamos hallar los puntos de tangencia de cada una de las tangentes. El punto de tangencia para la primera tangente sería con x igual 1, la abscisa. ¿Y cuál es la otra coordenada? Bueno, calculo f de 1. F de 1 es 4 por 1 al cubo 4, menos 2 por 1 menos 2, más 1. Y eso es 5 menos 2, 3. O sea que la primera tangente es tangente en el punto 1, 3, con la pendiente 10 que habíamos dicho. Y la segunda tangente, digamos que esa tangente es t sub 1. Y la segunda tangente es tangente en el punto de abscisa x menos 1. ¿Y cuál es la otra coordenada? Calculamos, como es un punto de la gráfica de f, calculamos f de menos 1. Y f de menos 1 es 4 por menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por 4, menos 4. Menos 2 por menos 1, más 2, más 1. Y esto está dando 3 menos 4 menos 1. O sea, menos 1 es la otra coordenada.
Y la pendiente de esta otra tangente también es 10. ¿Por qué? Porque ambas tangentes eran paralelas a esta recta S que tenía pendiente 10. Ya tengo entonces las pendientes y los puntos por los que pasa cada tangente. Por lo tanto ya puedo escribir sus ecuaciones. La ecuación de la primera tangente sería I igual a pendiente 10 por x menos 1 más 3. Y la ecuación de la segunda tangente sería I igual pendiente 10 por x menos menos 1, ojo ahí, menos menos 1 es más 1, x más 1 menos 1. Y ahí tendríamos las ecuaciones de las dos tangentes, que en este caso no precisamos, digamos, hacer un desarrollo. Aunque podríamos verificar que es correcto el planteo, ¿no? Si yo sustituyo 1 acá y sustituyo 3 acá, 1 menos 1 es 0, 0 por 10 0, y entonces acá de este lado me queda 3, y como acá dice 3, es 3 igual 3, verifica. Y acá lo mismo con el menos 1, si sustituyo el menos 1 más 1 es 0, 0 por 10 0, y todo esto queda cancelado, y de este lado me queda menos 1, y si sustituyo el menos 1 ni menos 1 igual menos 1, también verifica. En total que he encontrado lo que me pedía el ejercicio, hallar las ecuaciones de las dos tangentes a la gráfica de la función f que son paralelas a la recta S de pendiente 10, y efectivamente las dos tienen pendiente 10, 10, 10. Bueno, podríamos, si quieren, escribirlas de la otra manera, ¿no? Igual a 10 por x, 10 por menos 1 menos 10 más 3 menos 7, esta sería una, y la otra sería igual a 10 por x 10x, 10 por 1 10 menos 1 9 más 9, esta sería la otra, igual 10x más 9 y igual 10x menos 7. Y con eso queda terminado el sexto ejercicio.